We've got speakers from both sides of the Atlantic here to impart their insights to us. This is going to be a bilingual panel hosted by a good friend of ours here at World Football Summit. So, por favor, démosles la bienvenida a nuestros ponentes. Please welcome our speakers. President of the United States Soccer Federation, Cindy Cone, and President of Confederation of African Football, or CAF, Ahmed Yahya, and moderating this panel bilingually for us, Founder and Chief Connections Builder at The Connect, Raide Luis Baez. Thank you, David. Thank you, and good afternoon to all, and thank you, Cindy and Ahmed, for being here. We'll conduct the conversation, I suppose, in a very fun way. We'll speak English, we'll speak Spanish, and we'll try to make a sense out of it. Basically, when we are right now standing in an era, or after probably the toughest stretch for humanity, but specifically for world sports, in which, to my recollection, the problem or the issue was the same across the board. So everyone faced the same issue, the same problems, the same challenges, right? So seeing that the two of you are here and have the responsibility to lead massive organizations, we want to start, delving a little bit into the leadership style or the decisions that you had to make, and that's probably the first question is, at the moment that the pandemic started, and we'll start with you, Cindy, what was the very first, most important decision that you had to make as the president? Well, there were a lot of important decisions that we had to make pretty quickly with very little information. One of the things for us is we realized really quickly that we were going to have to go through a workforce change, and so we were going to have to let people go, and so I had to bring in people around me to make sure we did it in the right way. This is something that you never want to have to go through, but I definitely didn't want to have to make a cut and then make another cut. I wanted to just do one cut, and maybe we'd go broader than we needed to. But it was really important to me that the staff that we kept, they knew that there wasn't going to be another cut so that we could get to work. So I think that was one of the first important and probably the hardest decision that I had to make during the pandemic. I guess it's very challenging even for the ones that see their colleagues, depart the company, to try to maintain cohesion, right, and commitment. But as you said, if they are sure that their jobs are safe and that they're working probably towards coming back and actually welcoming back their colleagues, I think it's a good move. Ahmed, en tu caso, ¿cuál fue esa primera decisión importante que tuviste que tomar, tanto a nivel de tu federación en Mauritania como en la confederación? Bien, primero, disculpáis que voy a hablar en español y no es mi idioma. Yo vengo de un país que se llama Mauritania, en África, y nuestros idiomas son el árabe y el francés, y hoy tengo que hablar en español y quizás, bueno, me defiendo, pero quizás me faltarán unas expresiones adecuadas, y así que me disculpáis. Por responder a su pregunta, la pandemia nos tocó a todos y nadie le esperaba. Y nadie estaba preparado por eso, ni con sus contratos, ni con sus previsiones y todo eso. Y siendo un líder que le gusta hacer todo con previsiones y todo al adelante, nos tocó esta pandemia de sorpresa y había que coger decisiones porque todo de golpe ha parado. Equipos han parado, los jugadores, los árbitros, entrenadores y viven del fútbol. Y de esta manera nuestra federación ha tenido que coger decisiones con coraje y todo, y era en primero ayudar, porque todo ha parado, durante meses no había ni juego, y después hemos vuelto a jugar como en Europa, en Estados Unidos y en toda parte, sin público. Y en Europa y en Estados Unidos y todo eso pueden generar medios a través de la televisión, nosotros mucho menos, así que la presencia del público era necesaria, pero hemos jugado sin público y eso
ha tenido problemas. Pero nuestra federación ha ayudado con la ayuda del gobierno, ha ayudado a la comunidad del fútbol, dando salarios a toda la comunidad del fútbol, que son jugadores, árbitros y todo eso. Y por cierto, en este tema también la FIFA ayudó mucho, porque no sé si lo sabéis, la FIFA ha metido 1.500 millones de dólares de ayuda a la comunidad del fútbol del mundo entero. Y a cada federación le llega la ayuda, a los clubes, a la Organización Mundial de Salud, etc. Pero a nosotros la ayuda de la FIFA era fundamental y nos ha permitido también de ayudar a los clubes y a toda la comunidad del fútbol. Y lo hemos pasado como todos, malo por la gente que hemos perdido y bien que estamos desde hoy preparados para todo lo que puede venir. Espero que no vuelva algo así. Gracias. Very good answer. And actually, I noticed the first thing you talk about, the staff, making sure that they were okay. Also, Ahmed makes reference to helping out because, the business models are quite different, but they depend on match day ticketing, and that stopped for many months. So they found a way to support the communities that live off football, right? And I wanted to follow on with the business aspect of it, because I suppose that once you make sure that your people is okay and that you somewhat can continue to operate, the next, big call is your big sponsors or the TV, or how you handle that business part of it. Yeah, and I don't know how many people here know this, but I literally became president the day the world shut down due to the pandemic. So it was quite the entry into the presidency. So you're exactly right. And at that moment, we didn't know when we were going to be able to play matches. And when we were going to be able to play matches, were we going to have fans? How did this affect our sponsorship deals? And so this is where it's really important to have those direct relationships with your sponsors and to really look at your sponsors and not necessarily as sponsors, but as partners, right? And as we just brought our commercial rights back in-house, so we're now in charge of them come January 1. And the pandemic kind of showed us that how important that is, because you want to have a good relationship with your partners, but when everything is going well, it seems good. But when things are going bad, it's really those relationships that matter, because once you have those contracts, you sign them, they should be thrown into a drawer and hopefully never looked at it again, because you have to rely on those relationships through good times and bad. And so for me, it was reaching out to our sponsors, talking them through where we were, where they were, because the sponsors were also dealing with the pandemic. We weren't alone in the sports industry. So it was really building that relationship on the fly, because I had just become president. I didn't have the relationships before that. And so I was building the relationships during the pandemic and trying to sell them on my vision of what we were going to do here in the US. And luckily, they were tremendous partners and they stayed with us, and we made it, well, I guess we're not through the pandemic, but we made it through the worst part of the pandemic together. Talk about bonding. Yes. With partners. Ahmed, en vuestro caso, ¿cómo gestionáis la relación no solo con los patrocinadores, sino con los stakeholders, ¿no? de vuestra federación, todas las partes implicadas? Me imagino que el gobierno, las asociaciones, marcas locales, los medios. ¿Cómo fue esa gestión en medio de la pandemia? Bien, bueno, en la pandemia hubo una excusa por los patrocinadores, porque, por ejemplo, en nuestra federación teníamos unos contratos que se terminaron durante la pandemia, y para renovarlo era la excusa de todos que están en periodo de pandemia y es una crisis, etcétera, y no querían renovar. Y el gran problema de eso, el ejemplo más concreto, son las compañías de telefonía, que durante la pandemia subió
negocio. Ganaron mucho más que antes porque la gente se quedó en casa, estaban todas por internet y consumen más. Y por eso ellos ganaron más mientras que de la pandemia. Entonces no querían volver porque sin el sponsor por ejemplo, de la federación o de un club, han ganado mucho más y no le hace falta eso. Entonces son cosas negativas de la pandemia, sino de toda manera una federación que quiere tener éxito, bueno, en todo el mundo, no sé si Cindy está de acuerdo o no, pero en todo el mundo y sobre todo en África y en el tercer mundo, vamos, tiene que tener muy buena relación con el gobierno por muchas cosas que son el tema de infraestructuras, de estadios, incluso en África, por ejemplo, dependemos mucho de los gobiernos en tema de financiación. Entonces es importante y hemos, bueno, la relación en periodo de pandemia somos nosotros la federación que ha aportado ayuda a lo que ha hecho el gobierno como ayuda al pueblo. Hemos venido en ayuda como todos para ayudar no solamente a la gente del fútbol, pero a mucho más de la gente normal que le tocó la crisis. Y nuestra federación siempre ha tenido buenas relaciones, no solamente con el gobierno, con sus partenarios privados y con, sobre todo, también las instituciones de fútbol, que son la FIFA, la Confederación Africana de Fútbol, etc. Te pregunto a ti mismo, Ahmed, una pregunta un poco filosófica, que es ¿cómo definirías resiliencia desde el punto de vista de una organización deportiva? O sea, ¿cuál es la característica que tanto tú como líder como tu organización deberían tener para afrontar cualquier otro reto similar al que hemos pasado? Bueno, yo pienso que en tema de liderazgo hay unas cosas que o lo tienes o no lo tienes. O a veces se dice como el talento. El talento, hay un talento nato y hay un talento que lo consigues con el trabajo y eso, pero el talento nato es mucho mejor. Entonces, un dirigente tiene que tener este sangre de liderazgo y después lo trabaja con la experiencia, con el contacto, con el saber hecho, etc. Y por nuestro caso, siempre lo que hemos tenido es tener una buena organización. Yo como presidente, con la junta directiva que tengo, siempre he tenido que gestionar la institución con mucho contacto, con consultaciones, no sé si es la palabra adecuada porque es una palabra francesa, en grupo, como se dice, en equipo. Y por eso intentamos salir adelante cada vez que hay problemas, porque el fútbol siempre hay sorpresas, hay problemas, hay los resultados que nos juzgan mucho más por resultados y sobre todo del primer equipo. Y el más importante de todo eso, y para mí voy a concluir con eso, es que por un líder tiene que tener la pasión. Y la pasión del fútbol te hace remontar, te hace ganar, ser fuerte la palabra aún es francesa, surmontar dificultades y ir adelante. And Cindy, what will be your take in terms of how you find resilience from an organizational point of view? Well, I have to say, I think that was the longest definition I've ever heard. For me, it is about the ability to manage disruptions and to be able to adapt quickly. I'm a former player, so it's not very different, right? Different situations are thrown at you. You have a game plan, but as the team does something else, you have to be able to adapt. And so for me, as a business leader, it's
you have to be able to adapt and maintain your business operations, your people, your assets, and to continue to build your brand. And then as you build your brand builds resiliency as well. So then as next things come at you, you can withstand them. And I think it's kind of cyclical that like, you have to be resilient, make your brand resilient, and then as you take on other challenges, you're able to stand tall because your brand now has a reputation and is respected more. And so this is something that we went through as an organization during the pandemic because our women's national team, we were in litigation with them. And so when I came on board, it was probably one of the worst times in US soccer history. And so resiliency was really important to me, and to try to turn around how people viewed US soccer and viewed our brand. And we talked about partnerships and sponsors earlier, and really talking to them and helping us build our reputation back up. And I'm really proud of what we've done and where we are today. That's not to say we don't have more work to do, but I think we've built a lot more resiliency at US Soccer and in our brand. Now we want to shift gears and talk about the future. I think, as you said earlier, if not at all, we're very far away from the core of the pandemic. And actually, the game remains the same. So football, soccer is the same. I disagree. It's continuously evolving. But what I see evolving, and I'm a numbers and business guy, is the business around it. But the rules, VAR aside, the rules and it's the core fundamental game from the beginning, right? So as the business evolved, and you alluded to something in the beginning that you actually took inside your rights. Maybe you can comment a little bit on that. The question is, what do you see as the main challenge, and at the same time, what is the main opportunity that your federation has going forward? Yeah, I'll start with the positive because I'm a glass half full kind of person. I think there's huge opportunities in a lot of different areas in our game. I'll start with something that's near and dear to my heart, is the women's game. I think the men's game will continue to grow, but I think the women's game is poised for exponential growth. We're already starting to see it, and this is just the beginning. So I think the time is now to invest in the women's side of the game across the globe. I think other areas, that we're looking to really grow the business is, one is game day experience. So the experience when you come to a match, come to the stadium, whether it's in one of our professional leagues or one of our national team matches, what is that game day experience like? And what can we do to make that fan want to come to the stadium to experience the match, so that they're not sitting in the pub or sitting at home watching it on television, and really drawing the fans into the stadiums. I think another area is technology implementation, and even the people that are in the stadiums, you look at them, they're all on their phones, which I still don't really understand, because like when I'm at a match, I am zoned in, analyzing every aspect of it. But the next generation isn't, right? And so we've got to be able to connect with that younger generation, and make the games interesting to them as well, in many different areas. Challenges, I think, pandemics aside, which obviously was a huge challenge for all of us, I think one of the biggest challenges is that we're seeing in the US and across the globe is how we treat one another. We're hearing, we've seen it in the news about racial comments being said to fans, to the athletes, to coaches, to the referees, the political nature in certain areas. I mean, we have the war going on in Russia and Ukraine. So I think a lot of the challenges are outside of our immediate control. But I think some of the challenges that we have going on in our sport are
for me, especially in the US, how do I, and this is also opportunity, how do I continue to grow the sport from the grassroots up? We have so many other sports in the US, and so we're competing with all of those other sports. So how do we continue to draw more and more kids and more diverse kids into our sport? Because if we don't, it's going to affect every level of the game and every aspect of the game, both on and off the field. Ahmed, desde tu punto de vista, el negocio y todo lo que envuelve el fútbol va cambiando, se va modernizando o se va poniendo, digamos, de maneras más complejas en algunos casos. ¿Cuál crees tú que es la gran oportunidad y cuál sería el gran, digamos, challenge, ¿no?, en contra de los planes que tenéis tanto en la federación como en la confederación? ¿Cuál crees tú que sería la gran oportunidad que enfrentáis ahora en cuanto al crecimiento del deporte y del negocio del deporte, tanto en la federación como en la confederación? Bien, bueno, nosotros quiero empezar por África y después hablar de mi federación. Es que en África, no sé si lo sabéis, pero es un continente de futuro, porque hoy en día creo que es el único continente que tiene más jóvenes que nadie, porque la juventud está a un porcentaje de más o menos 70%. Es el máximo, es el mayor porcentaje en el mundo. Y bueno, por la simple razón que los mayores mueren pronto y también los jóvenes, cada familia, por la mayoría, una familia son de 10 niños, por mucho. Bueno, tiene sus desventajas, sus cosas negativas y tienen también sus cosas positivas a cara al futuro. Entonces, y es un continente que tiene muchos recursos naturales, de minas, de petróleo, de gas y todo, aún no explotado, y así que tiene mucho futuro. Y por eso nosotros intentamos de organizarnos de manera a que nos preparamos al futuro, porque el fútbol aún en África no está al nivel de Europa o de América del Norte, porque el fútbol allí es una industria total, donde intervenga todo lo que es, todas las otras industrias que sean en la televisión, la medicina, en obras públicas y todo, tienen mucha relación con el fútbol. En África aún menos, pero empezando. Y por eso nosotros a nivel de la Confederación Africana, que allí estoy un directivo, bueno, estoy el vicepresidente, y vemos el futuro como así, que tenemos que aprovechar las calidades de África. Os voy a dar un ejemplo. La última competición, la mayor competición, que es la CAN, es la Copa de África de Naciones. Los intercambios, los followers sobre las redes sociales de la Confederación, hemos sobrepasado 500 millones de personas. Y eso aún no lo hemos aprovechado en tema digital aún. Y se puede hacer mucho negocio sobre eso. Y del mundo de la televisión aún nos faltan cosas, porque la mayoría de los estadios no están preparados para la retransmisión televisión de calidad, y estamos obligando a los gobiernos a ir en este camino. El país que no tiene estadios en norma no puede jugar en su país, y hay hoy en día más de 20 países que tienen esta restricción y que están trabajando para aportar algo. Así que con el presidente de la CAF, el doctor Patrice Motsepe, y la junta directiva, tenemos un plan a cara al futuro con mucha ilusión y con una gran ambición de hacer del fútbol africano una industria y coger su sitio. Y trabajamos, seguro que vamos a llegar a eso,
a hacer unas competiciones que intentan de retener los jugadores, porque sabéis que hoy en día los jugadores africanos, por desgracia, todos quieren ir a Europa o a América, y aunque van en riesgo de su vida, y eso estamos luchando contra eso para hacer competiciones atractivas y que traen también las financiaciones necesarias para que se quedan en África y para que África, como todos los otros continentes, va adelante y llega al nivel que merece. Good. Gracias. Cindy, I think right about Christmas this year, all the economic interest and the fan attention that loves world football will have one prime destination in their heads, which is North America, which is the next World Cup. It almost feels like if you are in a constant political campaign, you know, the only topic that you can hear is if my team will reach it, if I'm able to go, and so on. But if you would say, or pick one of, you know, an attainable and potentially measurable objective, right when the final game ends and you have a 2026 World Cup champion in the US. That's the US. Okay. Well, for example, it could be very, very well. What will be that thing that you and your regional partners that co-host the tournament will aspire to have achieved for North America in football terms? Yeah, I think first of all eyes should turn to the Women's World Cup in 23 in New Zealand and Australia. Obviously, we'll be focused on that as well as focusing on 26. But for us, we're looking at 26 not just as the event and on the day the final matches, what are those numbers and whatever metrics you're looking at. But for us, it's the build-up, the road to 26. And how do we continue to build excitement and fan engagement and increase participation through that process? And then obviously the event itself, the World Cup itself, and all the matches will be extraordinary. But we're really focused also on post-World Cup, because that is the legacy that's important to us in making sure, like if we've done all the things correctly, that we really are growing the sport in the US. So we'll be looking at how does participation increase over the next 6 months to a year. Is there an increase in fan engagement, number of fans, collecting the data from the World Cup so that we can more accurately and effectively talk to our fans and engage with them. And so I think these are some of the things that we'll be looking at, not only in the build-up during the World Cup, but really post-World Cup, because that's really what it's all about. I was just a kid when we hosted 94, and I saw the explosion that took place there. And then I was on the field during the 99 World Cup, and I saw what that did, not only for women's soccer or football in our country, but for all women's sports. And so I think the great thing about 2026 is it doesn't just affect the men's side of the game, it affects every aspect in soccer or football in all its forms. And so for us, we're looking at it a little bit more broadly than just like some numbers on the final day of the World Cup. Ahmed, no tenemos de momento un campeón de la Copa del Mundo africano, todavía. Oh, no. Pero sí sabemos que la primera gran liga supranacional, una superliga, va a ser la Superliga Africana. ¿Cuál ha de ser el objetivo o casi la obligación de esa Superliga Africana para sostener y fortalecer la base del desarrollo que comentabas antes, ¿no? Como deporte africano? Muy bien, bueno, sabía que vamos a llegar a eso, que es un tema que siempre que hay ocasiones me preguntan por eso. Es la Superliga Africana. Primero quiero insistir que no es la Superliga Europea que no ha existido, porque no es una competición hecha por los clubes.
no viene de los clubes como es el caso en Europa. Llega de forma institucional dentro de la estructura del fútbol y de la pirámide institucional que es la Confederación Africana de Fútbol. Es como si la UEFA decidió algún día que va a ser la Superliga, quizás en Europa, y eso saldrá sin problema. Pero en nuestro caso también no es igual, no es la misma idea de Superliga que tienen en Europa. No será una liga cerrada por un grupo de clubes grandes, etcétera, sino que en África tenemos la necesidad de crear competiciones atractivas, como lo he dicho antes, retener los jugadores en África y crear medios para ayudar en el desarrollo del fútbol africano. Y por eso hemos pensado en esta forma de la Superliga Africana. Le hemos estudiado bien. Primero es idea del presidente de la Confederación, que lo lidera él mismo. Yo estoy detrás de él porque soy el presidente también de las competiciones de clubes en África. Y lo hemos pensado de una manera que no solamente ayuda al fútbol africano y deja los de abajo crecer, etc. Os voy a dar unos ejemplos simples que desde el momento que hemos decidido de pasar a esta competición, que empezará el año que viene, la temporada que viene, 23, un simple ejemplo en tema de rendimiento financiero. Pasamos de un presupuesto de la actual competición de la Champions de la CAF y la otra competición que es la misma que la Euroliga, la Euroliga, sí. Pasamos de 50 millones a 200 millones de dólares. Eso, bueno, no es nada que ver con las cifras en Europa o en América, pero en África ayuda mucho. Y eso nos nos permite de ayudar a los clubes porque pasamos a un prize money de 100 millones de dólares, llegando de 12 o 15 millones de prize money, 12 seguro de prize money, y un fondo de solidaridad para ayudar a las federaciones que es de 54 millones por 54 países, y el resto para el funcionamiento de la confederación y del torneo, exigiendo estadios de norma internacional para la producción televisión de calidad y dando al pueblo africano una competición de calidad. Por cómo se organiza, son 24 clubes que le van a jugar según la clasificación de la CAF, clasificación de los últimos 10 años, y después juegan. Quizá la gente se van a preguntar, pero estos clubes van a jugar muchos partidos, más que lo que se debe, porque juegan la liga local y juegan. Yo te añado, hay más, van a jugar también la Champions, pero la Champions quitamos fase de grupos, etcétera, y va por eliminatoria. Y así que en cálculo simple hay más o menos 19 partidos en Superliga, hay 6 partidos en la Champions, y las federaciones en África, el máximo que tienen es 16 clubes en la liga. Entonces, menos de 60 partidos por cada club, que es normal en Europa, y si lo dividimos por año, llegamos a un partido todos los 6 días, y aquí en Europa se juega todos los 3 días. Así que para nosotros es una competición bien pensada y lo podemos hacer sin problema y nos permite crecer y ayudarnos nosotros mismos y intentamos de guardar nuestra juventud que no va por cayucos, etcétera, para proteger su vida. Gracias. Importante. And actually, talking about super leagues and new competition formats, with some friends in the US who were discussing
that idea that some pundits have been commenting in terms of will we see someday Super League between Mexico, US, and Canada? How is the likelihood of that? What's your take on that? I don't think it's very likely. You know, what we do have that's starting next summer is MLS and Liga MX. We're going to do a Leagues Cup. So this will be a real official competition between the MLS team and Liga MX teams. And what's on the line is a place in the, I believe, the quarterfinals of the Champions League for CONCACAF. So I think this is an exciting development, and I'm really interested to watch that this summer along with the Women's World Cup. I think they're about the same time and they'll be going on. And so I think this is, you know, we've started to see more partnership between our two leagues. And obviously with Canada, we have Canadian teams playing in Major League Soccer. So it's all three countries will be playing against each other. So I think this is an exciting competition. We are already seeing at the All-Star game, the MLS All-Stars are playing Liga MX All-Stars. I went to that event earlier in the month, a fantastic event. So I think you're seeing a lot of cooperation and collaboration, but I don't know that I see a Super League on the horizon. But sometimes that's all you need, collaboration between the parties and actually the willingness to create a new product that is attractive for the market, which is it's a great solution. You both alluded to the, I would say, organoleptics of your own region. So when you think about the US, you have soccer is a massively adopted sport at a younger age. It's very common, especially between, if I haven't read the stats wrong, from 6 to 24 years old, you actually have participation in the millions across the country. Or in the case of Africa, more than 500 pro players play just in Europe. So that's the amount of talent output. So I wanted to finalize, because we're coming to a close, and ask you, Cindy, first, what is the work that the Federation is doing to actually to be able to reinforce the talent pipeline and actually to avoid any spillover from grassroots to professionalism? Yeah, so I alluded to one earlier. We need to do a better job of attracting more kids to our game, and we've been really focusing on diversity, equity, inclusion, and belonging at US Soccer, and really trying to get the more diverse kids into our game. Unfortunately, in the States, it's largely viewed as a white, upper middle class sport, and there's no reason for that. And we need to really think about that and problem solve that so that every kid in our country that wants to participate in our sport has not only the access but equal opportunities to succeed, but more importantly that they see themselves in our sport, because they're not going to come unless they see themselves as a part of our sport. And so we as a federation are doing a lot of work in that to increase our participation, increase how our sport is viewed in our country. And then on kind of the higher level, that's more grassroots, on the higher level, scouting. Our country is massive. It is a very large country, so making sure that we have eyes on all the players in our country and we're not missing them. And I think also it kind of goes with grassroots all the way up to the professional level, is continuously improving our coaching education. You know, the stats in the US on the number of kids that drop out of our sport, or drop out of all sports, between the ages of 9 to 12 years old is significant. And so how do we continue to make sure the sport is fun? In our country, at a very young age, it's all about winning in every sport and everything we do. So how do we kind of change that dynamic and make it more fun and keep the kids more engaged in our sport? Right. Ahmed, para cerrar, no solo eres miembro de la Junta Directiva de la CAF, sino que eres el presidente de la Federación de Fútbol de Mauritania. ¿Puedes explicarnos brevemente cuál fue el proceso de creación, ¿no?, de las operaciones de la Federación de Mauritania, que es considerado hoy una federación modelo para el resto de la región?
Bien, bueno, cuando hablo de la Federación Mauritana quizás voy a tener más palabras y voy a intentar que no dura mucho porque es una historia particular. Yo he cogido este cargo desde 2011, aunque parezco joven, pero yo llevo casi 12 años presidente de la Federación. Creo que cuando yo estoy presidente, Senji aún jugaba en el equipo de Estados Unidos. Entonces, desde 12 años, Mauritania no estaba, por reducir todo eso en una palabra, en el ranking FIFA estuvimos el último país del mundo. En 2012 estuvimos 207 clasificado y casi no había fútbol, no había campeonatos de jóvenes, no había hasta tercera y segunda división, había una primera división desapareciendo, etc. Y hemos empezado un trabajo para mucha gente lo veía increíble, porque hoy en día tenemos todo eso. Tenemos una liga de primera división de 14 clubes, de segunda división de 16, de tercera división regional, de todas las categorías, sub-20, sub-17, sub-15, sub-12 y selecciones de cada. Eso por un país como Estados Unidos o por España, si un presidente lo comenta, parece una evidencia, pero por nosotros no era desde luego una evidencia, era algo imposible. Y hoy jugamos todas las competiciones posibles e imaginables, aunque sean amistosos en Europa, en África, y competimos en África. Hemos conseguido clasificarse 4 veces, 2 veces al Shan, se llama el Campeonato Africano de Fútbol, que se juega con jugadores locales, y 2 veces también a la CAN, que es la máxima competición, que se juega con los profesionales que vienen de Europa y todo. Y hoy en día nuestro equipo lleva 10 partidos sin perder, el primer equipo se clasifica cada vez mejor. De los 5 primeros años de mi mandato, junto con el equipo que está conmigo, hemos pasado más de 100 países en el ranking FIFA. Del 207, con meses de trabajo, años de trabajo, hemos llegado a un momento al sitio 81 en el ranking mundial. Y al mismo tiempo hemos trabajado las infraestructuras que no habían. Hoy en día nuestra federación, como un club en Europa, tiene su propia ciudad deportiva, tiene su propio estadio grande de 9.000 sillas. Estamos trabajando ahora a doblar la capacidad y es donde juegan nuestras selecciones de jóvenes, etc. Y tenemos una academia. En nuestra ciudad deportiva tenemos 4 céspedes de entrenamiento, etcétera. Tenemos una tienda de merchandising que funciona bien, un restaurante abierto al público también, que es uno de los mejores de la ciudad, y todo en la misma ciudad deportiva. Y hemos trabajado los estadios de otras ciudades de nuestro país, que nuestro país es grande, 1.030.000 kilómetros cuadrados, por solo 4 millones, casi 5 millones de habitantes. Entonces, no es cosa fácil, pero vuelvo a decirlo también con ayuda de la FIFA, porque la FIFA tiene un programa de desarrollo con los países, ayuda en su programa Forward, que es destinado a ayudar a las federaciones financieramente, pero también en el tema de infraestructuras y de desarrollo. Y todo eso, voy a resumir todo eso con una pequeña historia. Tú conoces a Luis Fuertes, que es un español de Valencia, es el director técnico de la federación, está aquí en la sala, creo. El día que ha venido a verme en el año 2012, un amigo me lo ha aconsejado, él ha venido a Mauritania a visitarnos. Era un mes de julio, hacía mucho calor, y ha venido a mi oficina sobre la 1 de mediodía. Hacía mucho calor y las condiciones eran eran difíciles, vamos.
y hemos salido a donde se encuentra ahora nuestra ciudad deportiva. Solo había arena en todo el terreno. Para caminar allí tienes que meterte en un 4x4, en un coche 4x4. Y de allí yo le he dicho, mira, mi proyecto es hacer aquí la sede de la federación con sala anfiteatro, una academia por aquí, una televisión, porque por cierto no lo he dicho, nuestra federación tiene hoy en día su propia televisión que está en satélite. Está nuestra liga en nuestra propia televisión, porque no tenemos otras televisiones en el país que quieran comprarla. Hemos desarrollado nuestro propio modelo, la competición, nuestra propia televisión y vendemos espacio publicitario, etc. Y bueno, vuelvo a Luis, que ahí se pone en este desierto y he dicho voy a hacer eso, un estadio aquí, campos de entrenamientos por aquí, etc. Y me ha dicho, presidente, ¿tienes dinero por eso? Porque ve que somos pobres, el país es pobre. Le he dicho, Luis, vamos a buscar el dinero juntos. Y me ha dicho, presidente, porque hacía calor, 43 grados. Presidente, el sol pega muy fuerte, tienes que entrar. Por eso es una pequeña anécdota que hoy en día todo eso está realidad, gracias a él también, porque hemos trabajado en equipo y hemos conseguido muchas cosas y nos falta mucho a conseguir, porque estamos aún muy lejos de los objetivos. Y así que, por supuesto, con la ayuda del gobierno mauritano, que nos ha ayudado mucho, y eso también uno de los consejos por cada líder, sobre todo en África, en el mundo, el tercer mundo. Importante. Tiene que tener buena relación siempre con los políticos y relación buena con también todo el mundo, el pueblo y todo. Y hemos sido aprovechado la comunicación como se debe, teniendo una televisión, usando las redes sociales. Eso nos consiguió patrocinadores, nos consiguió respeto, consideración y nos ha permitido de trabajar con tranquilidad. Gracias. Bueno, enhorabuena. Gracias. David, all Pues yours. mira, muchísimas gracias por la conversación. Muchas gracias, Ahmed. Thank you very much indeed, Cindy, for your contribution to this President's panel. It's great to have the perspectives from both sides of the Atlantic as well, all the various challenges, but also the opportunities that face your organisations going forward. Thank you very much indeed. Give it up for the President's panel. Thank you, Thank you. also to Raide for his superb moderation. Good job. All right, we're going straight into the next session. We've got a little bit of catching up to do.